Este es el momento del mensaje. Amados hermanos, como bien le decía, para mí es un gozo estar aquí en esta noche. Si yo dijese, levanten las manos, no tienen que levantarlo. Una suposición. Si yo dijese, levanten las manos todos los que son padres, quizá muchos la dejarían abajo. Pero si yo dijese, levanten las manos todos los que son hijos, todos levantaríamos la mano. Hijos en general de un padre y una madre en la carne. Nadie se quedaría sin levantar la mano. Nadie, amados hermanos. Yo creo que todos hemos sido agradecidos en algún momento de nuestra vida, ¿o no? ¿Quién no ha sido agradecido en algún momento de su vida? Todos, hermanos, hemos sido agradecidos en algún momento de nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, la mayoría de veces, tenemos a alguien que le estamos más que agradecidos. Sí, hermanos, por estar ahí en las buenas y en las malas. O piense. Sí, hermanos. Por ejemplo, hay personas que han estado presos. Personas que han estado presos y los únicos que han estado con ellos hasta el final han sido sus padres. En procesos difíciles, hermanos. Sus padres son los que han estado dando la cara hasta el final. Otros han tenido situaciones de enfermedad. Otros han tenido situaciones de enfermedad y quizás el esposo o la esposa le haga como le hicieron a Job. Le abandonaron. Y los únicos que han estado contigo ahí hasta el final han sido tus padres. Se da el caso de que un amigo, etcétera, etcétera. Pero quiero hablar en base a esto. Los únicos mayormente que han estado ahí dando la cara, luchando hasta el final han sido papá y mamá. Y un hijo, oigan bien, un hijo, hermanos, debe de agradecer esto. Un hijo debe de agradecer esto. Pero ¿saben qué, mis hermanos? De la misma manera, cuando Dios nos sacó del lodo cenagoso, de donde nos encontrábamos, cuando Dios nos sacó de la pudredumbre del vicio, de la droga y del pecado, de la misma manera, asimismo quiere Dios que le seamos hijos agradecidos. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. El hijo agradecido. El hijo agradecido, amados hermanos. Basado en el texto Colosenses, su capítulo 3, versículo 15. Colosenses, su capítulo 3, versículo 15. Dice de la manera siguiente. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Palabra de Dios. Hermanos, y sed
agradecidos. Es decir, que no es ni siquiera una opción, es un mandato que seamos agradecidos. Quiero leerle una definición del ser agradecido. Dice de la siguiente manera, o el significado. El agradecimiento es una actitud de reconocimiento por algo que se ha recibido, un beneficio, un gesto o un favor. La gratitud es una emoción positiva estudiada por psicología tradicional que expresa aprecio a otra persona de quien se recibió ayuda. Gloria a Dios. Otra definición también es esta, dice que la gratitud es un sentimiento que se experimenta cuando se recibe apoyo en una circunstancia difícil, lo que lleva a corresponder con una acción de gratitud. Puede expresarse con una simple declaración oral de agradecimiento, es decir, escrita, una sonrisa, un gracias por determinada situación, una nota conceptuosa con manifestaciones de aprecio por su apoyo, una llamada telefónica, un obsequio, un apretón de manos, un abrazo cálido, un beso afectuoso. Todo esto, hermanos. De igual manera, quiero mencionar los sinónimos de agradecimiento, por lo menos unos cuantos, que es gratitud, reconocimiento, correspondencia. Y lo antónimo de agradecimiento, ingratitud, desagradecido. Hermanos, y cuando hablamos de agradecimiento, pues también tenemos que hablar pues de sus contras, que es la ingratitud. Y es lo que queremos ver en esta noche en el desarrollo de este tema. En el primer punto vamos a ver algunas cualidades y o características del hijo desagradecido. Del hijo desagradecido. Y puse en el tema el hijo agradecido porque abarca, hermanos, tanto en el sentido espiritual, pero también en lo carnal. Porque hay que ser hijos agradecidos, tanto con Dios, pero también con nuestros padres. Sí, hermanos. Cualidades o características del hijo desagradecido. Salmo 50, versículo 22 y 23, dice así. Salmo 50, versículo 22 y 23 dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Gloria al Señor. Hermanos, una de las cualidades o características del hijo desagradecido es que se olvidan de Dios. Un hijo desagradecido. Se olvidan de Dios. Y eso no puede ser, hermanos. ¿Cómo podemos olvidarnos de nuestro Dios? De nuestro Creador, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que hay en ella, el que lo hizo a usted, el que me hizo a mí. ¿Cómo podemos olvidarnos de Dios, hermanos?
esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace. Un hijo agradecido no se olvida de Dios. No, hermanos, no se olvida de Dios. Santiago, su capítulo 1, versículo 21, en adelante dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Hermanos, el malagradecido olvida cómo era. Características o cualidades del hijo desagradecido o malagradecido. Olvida cómo era, hermanos. Y Dios nos manda a que no seamos olvidadizos, sino que recordemos. Porque cuando recordamos, amados hermanos, con el recuerdo viene la gratitud. Con el recuerdo viene la gratitud, hermanos. Y Dios se complace con que seamos hijos agradecidos. Se complace el Señor. Dios se complace, amados, con que seamos hijos agradecidos. Pero, ¿por qué nos olvidamos de nuestro Dios? Mensajes van, mensajes vienen. Escuchamos y escuchamos y nos olvidamos. ¿Será que no estamos siendo verdaderamente hijos agradecidos? Otras de las cualidades que tiene un hijo desagradecido, hermano, es que se rebelan contra Dios. No se conforman solamente con olvidarse de Dios, sino que se rebelan contra Dios, amados hermanos. Se rebelan contra el Creador. El pueblo de Israel fue un pueblo que no agradecía a Dios. Un pueblo que se rebeló contra Dios. Aunque haciendo una nota de equilibrio, ustedes saben que hay momentos como que sí, que estamos agradecidos y que estamos bien, y hay momentos como que flaqueamos. Pero el Señor espera que seamos agradecidos por siempre, hermanos. Por siempre. Isaías, su capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos, Isaías, su capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Wow, hermano, qué queja más grande tiene el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuidado, hermanos, si en esta noche hay algún hijo de Dios que Dios lo ha criado y después que lo crió se rebeló contra nuestro Dios. Tengamos cuidado con eso, amados hermanos.
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Gloria al Señor. Hermanos, hermano que está descarriado y que está aquí en esta noche, esta palabra también es para ti. Y esta palabra es para todos aquellos que son hijos, es decir, para todos. A las visitas les decimos que todos somos criaturas de Dios, pero para hacerse hijos de Dios hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Oh, gente pecadora, dice el versículo 4. Pueblo, generación, hijos depravados, dejaron a Jehová. ¿Por qué dejaste a Jehová? Porque cuando El momento apartamos, no estamos siendo hijos agradecidos. Cuando nos La presión estamos de dando la espalda a Jehová y diciendo la misma. Y el Señor dice: oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? Y ellos se rebelaron contra mí. Y dura cosa es aquel que se rebela contra Jehová. gracias, ¿por qué no permite? Es decir, volver al redil. Dios. Cristo Jesús. Características del hijo desagradecido. Se olvidan de Dios. Se rebelan contra Dios. Pero también, aparte de eso, hermanos, no glorifican a Dios en nada. En nada glorifican al Señor. Y mucho menos le dan gracias. Mucho menos le dan gracias. Romanos, capítulo 1, versículo 21. No glorifican a Dios. Dice, pues habiendo conocido ¿qué más? Ni le dieron gracias, hermano, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, hermanos. Cualidades estamos viendo, o características del hijo desagradecido. Hermanos, en Lucas, su capítulo 17, versículo 11 en adelante, una historia que todos la conocemos, o al menos la gran mayoría, de los 10 leprosos. Y solamente uno, amados hermanos, volvió al Señor. Lucas
17:11 en adelante. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué bueno es pedirle al Señor. Es bueno, hermano, pedirle al Señor. Claro que sí, es bueno. Pero también es bueno que nos acordemos que no seamos ingratos, que no seamos malagradecidos, que no seamos olvidadizos, que no olvidemos los favores que el Señor nos ha hecho, que no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado y que no olvidemos, para honra y gloria de Dios, en donde nos encontramos también. Sigue diciendo, hermanos, cuando Él los vio, les dijo, es decir, Jesús, cuando los vio, les dijo: vayan, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria a Dios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Se postró, hermanos. Ustedes ven, se postró rostro en tierra a sus pies. Y más adelante, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dándole gracias. Dándole gracias, hermanos. Y dice, y este era samaritano. Es decir, un extranjero, hermanos. Un samaritano. El pueblo de Dios, aquí en los Tres Brazos. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por todo. Gloria al Señor. Que así sea siempre, hermanos. Tenemos que ser hijos agradecidos. Hijos agradecidos. Segunda carta de Timoteo, su capítulo 3, versículo 1 al 5, menciona unas cuantas características de un hijo desagradecido. Ojalá que nosotros no caigamos o no estemos en ninguna de estas características. Y si alguno está o si estamos en alguna de ellas, esta noche es el momento para renovar ese voto de gratitud para nuestro Dios y ser más agradecidos. Segunda carta de Timoteo, su capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así, lo voy a leer en la versión latina, en el lenguaje actual. Dice así. Segundo Timoteo 3, 1 al 5 dice. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más dineros. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. ¿Ustedes creen que hay personas así? Hay personas así, hermanos. No ves ni... Dios mío.
no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Wow, hermanos. Serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Qué triste, hermano. Una persona con estas características. Muy bueno. Orar y orar, hermanos, para que Dios cambie los corazones de esas personas así. Dice el versículo 4, no se podrá confiar en él porque Gloria al Señor. obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Gloria al Señor. Qué lástima. Qué pena, amados hermanos, que existan personas con estas características. Muy lamentable. Pero Dios puede cambiar los corazones. Solamente tenemos que estar dispuestos con un corazón abierto al Señor. Corazón contrito y humillado, ¿qué dice la palabra? De persona. Jesucristo también. Hermanos, una de las características y cualidades del hijo desagradecido son aquellos que adoran ídolos. Y ojo, adorar un ídolo es adorar todo aquello que usted ponga por encima de Dios, que usted ponga primero que a Dios. Llámese el dinero, el trabajo, todo, amados hermanos, el carro, el negocio, todo lo que usted ponga primero que a Dios es un adorando ídolo. Deuteronomio, su capítulo 32, versículo 16 al 20. Deuteronomio 32, 16 al 20 dice así. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Oh, hermanos, de la roca que te creó, te olvidaste. Nuestra roca es Cristo Jesús. Cristo es nuestra simiente, amados hermanos. Y lamentablemente, lastimosamente tengo que decirlo así. Tantos hermanos que tenemos y que hoy se han olvidado de la roca que lo creó. ¿Cuántos hermanos que hay ahí fuera? Hermanos desagradecidos. Porque se olvidaron de la roca que lo creó. Se olvidaron, hermanos. Ojalá que Dios le dé la oportunidad. Ojalá que le dé esa oportunidad de volver en sí y decir, yo quiero ser un hijo agradecido. Y que puedan volver al redil.
olvidado de Dios, tu creador. Completa el versículo. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Cuántos se han olvidado de Dios? Aleluya. Están aquí. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Yo sé que todos y cada uno de los que están aquí porque no se olvidaron de Dios en esta noche. Están aquí porque quieren agradar a Dios. Están aquí porque quieren ser hijos agradecidos. Gloria al Señor. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Eso hacemos cuando nos apartamos del Señor. Lo menospreciamos, hermanos. Menospreciamos a nuestro Padre Celestial. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, claro, porque el Señor no quiere nada con el pecado. El que no está en comunión con Dios, el Señor no está con él. Hay que estar limpio, puro, sin mancha. El Señor no quiere nada con el pecado. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Hijos infieles, hermanos. Un hijo infiel es un hijo desagradecido. Eso es un hijo infiel. Otra cualidad. Niegan la existencia de Dios. Un hijo malagradecido niega la existencia de Dios. El Salmo 14:1, ¿qué dice? ¿No se acuerdan? Hasta a mí se me fue que lo tengo aquí. Gloria a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ajá. ¿Y quién fue que te creó? ¿Te creaste tú solo? No. El Señor es el creador de todo. Lo que pasa es que el necio es un mal agradecido. Se cree todo autosuficiente, se cree que no necesita nada de nadie y mucho menos de Dios. Sin embargo, hermanos, hay que ser agradecido con Dios. Hay que reconocerlo siempre. Hay que darle la gloria a Él por siempre, hermanos. Estas son algunas de las cualidades y características de los hijos desagradecidos. Ojalá, amados hermanos, que nosotros no caigamos en esa categoría de hijos desagradecidos. Pasando al siguiente punto. Cualidades o características de los hijos o del hijo agradecido. Gloria al Señor. Cualidades o características del hijo agradecido. Primeramente, amados hermanos, dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria a Dios. Una cualidad de un hijo agradecido. Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? A veces. Por un rato. En todo tiempo, hermanos. Siempre. Donde quiera que está bendiciendo el nombre del Señor. Si salió de aquí para su casa, gloria a Dios, aleluya.
Si salió para el trabajo, con una alabanza en su boca. Si salió para la universidad, con una alabanza en sus labios. Si salió para Pekín, bendeciré a Jehová siempre, hermanos. Esa es una de las cualidades de un hijo agradecido con nuestro Dios. También, amados hermanos, otra cualidad de los hijos agradecidos con Dios es que dan las gracias a Dios siempre, hermanos, y por todo, siempre y por todo. Efesios, su capítulo 5, versículo 20, dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, Primera de Tesalonicenses, un versículo conocido también por todos, dice, Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si usted está en mala, dele gloria a Dios, dé gracias al Señor. Si usted está en buena, dele gracias a Dios. Hay muchos que cuando están en buenas se olvidan de quien lo creó, del Creador. Y debemos dar gracias en todo momento, hermanos, y por todo. En todo y por todo, hermanos queridos. Otra de las cualidades del hijo agradecido también es que obedece a su padre en todo. En todo obedece a su padre. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y déjenme decirle algo. Quizás muchos digan, no, pero ahí se está refiriendo a los padres terrenales. Claro que sí, es cierto, se refiere a los padres terrenales. Es decir, a los padres terrenales, nuestros padres, a ustedes que tienen sus padres y su madre vivos, agradézcanle en todo, hermanos. Agradézcanle en todo, porque ellos se sacrifican. Cuando usted está chiquito, es decir, desde que usted nace hasta que tiene 18 años, claro, usted es un padre responsable, pero está ahí velando por usted. Y cuánto más el Señor vela por nosotros. Cuánto más el Señor vela por nosotros, hermanos. Obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Porque cuando su padre le da un consejo, aunque usted no lo vea con buen agrado, ya su padre pasó por ahí. Su papá sabe por qué se lo da. Y se lo da para que usted en el mañana sea una persona de bien y pueda crecer y ser un hijo agradecido. Aunque muchas veces los hijos no agradecen, hermanos. No agradecen. Pero el Señor manda que obedezcamos a vuestros padres en todo, hermanos. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Quiero contarle brevemente una reflexión. Yo veo pocas series y cuando veo una la selecciono. Es decir, que sea de una historia real.
y vi un capítulo de una serie, o varios, de un hijo que nació en una cuna pobrecita de estos tiempos, que se remonta a la época de los años 50 en los campos, cuando las casas eran techadas de heces de vaca. No sé si alguien sabe aquí, levante la mano los que saben. Gloria a Dios. Pues ustedes ven. Y ese hijo nació en una casita así, pobrecito. Fue creciendo, sus padres fueron educándolo. Sus padres fueron moldeándolo para que el hijo, cuando creciera, fuese un hijo de bien. El hijo, desde los 11 años ya empezaba a trabajar, porque veía a sus padres pasando muchísimo trabajo. Claro, tenía como 9 hijos la familia. Y el muchachito era de lo más viejo. Y desde muy joven tuvo que trabajar. Y él se inclinaba por la música. Y pasando el tiempo, hermanos, este joven quería alcanzar la fama a través de la música. Pero ¿qué pasó? Siempre habían trabas que no lo ayudaban. Es decir, siempre le aparecía una piedra de tropiezo, hermanos. Pero sus padres le daban el apoyo necesario para que él siguiera. Y en un momento determinado, él pensando hacia atrás, hacia el pasado, en todo el trabajo que pasaron sus padres para criarlo, él se fue en lágrimas. Y ahí fue el detonante de una canción que él sacó, que lo hizo famoso. ¿Y saben qué pasó? Su primer sueldo, es decir, su primera ganancia en la disquera, hizo así, lo cobró en efectivo y le compró una casa a sus padres en agradecimiento. Pero él, antes de esto, el detonante que le digo fue una canción que él sacó. Una canción que él sacó en honor a los padres. En honor a los padres, hermanos. Y quiero compartirle parte de esa canción, el cual, oigan cómo dice, la canción que él sacó y que se fue en lágrimas. Porque él también quería y amaba a sus padres. Dice así: en el mundo no hallaron un obsequio material para poder pagar a mi padre y a mi madre. Al instante recuerdo y siento ganas de llorar al pensar que aquellos tiempos que lucharon para criarme. Todo esto es imposible porque no hay con qué pagar esta sencilla crianza que le dan a uno sus padres, que cuando están unos pequeños te enseñan a trabajar, para que cuando ellos mueran se defiendan uno más tarde. Mi Dios le ha dado un hijo que tienen que respaldarlo. Estaré agradecido de mi padre y de mi madre. Y sigue diciendo la canción: pero ahora que estoy grande, se me hace trabajoso. Pensaba que en la vida había con qué pagarle a los padres. El trabajo y sinsabores que ellos sufren por nosotros, hermanos,
Porque eso es lo que pasan muchas veces los padres. Muchos trabajos, muchos sinsabores, mucho sufrimiento cuando tienen un hijo enfermo y no encuentran para comprarle la medicina. ¿Cuánto dolor siente un padre en esa situación por su hijo? Y muchas veces el hijo no le sale agradecido. El padre es quien muchas veces te ayuda y te impulsa y te compra tu primer carro, te compra tu primera casa o te ayuda. Es decir, que te saca adelante. Y eso tiene un hijo que agradecerlo, hermano. Eso tiene un hijo que agradecerlo. Imagínense nosotros, espiritualmente, como decía en la introducción, ¿de dónde nos sacó el Señor? Le estamos agradecidos verdaderamente a Dios. Le estamos agradecidos verdaderamente a Dios. Gloria al Señor. Sí, hermanos, debemos estarle eternamente agradecidos a Dios. Muchas veces lo decimos cuando se dan esa noche de gratitud, expresarla, que son tantas que no podemos expresarla con palabras, hermanos. Otra característica de los hijos agradecidos es que siempre buscan agradar a Dios. Siempre buscan agradar a Dios, hermanos, con temor y con reverencia, como dice Hebreos, su capítulo 12, versículo 28. Hebreos, su capítulo 12, versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Gloria a Dios. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gloria al Señor. Hermanos, debemos nosotros ser hijos agradecidos, demostrándoselo al Señor, demostrándoselo, siempre buscando agradar a Él, buscando el favor de Dios, con temor y reverencia, hermanos, con temor y reverencia. El Salmo 50, versículo 23, que leímos ahorita, lo vamos a recitar nuevamente. Pero esta vez lo quiero recitar en la versión católica. Salmos 50, 23. Dice así: me honra el que da gracias con sacrificios, pero al que va por el camino recto, le haré ver la salvación de Jehová. Gloria a Dios. Hermanos, el que da gracias a Dios, le honra. ¿Cómo? El que le alaba con sacrificios de alabanza, hermanos. Cuando usted viene de su hogar a alabar al Señor, como dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando tenemos una alabanza continua en nuestra boca, en nuestros labios, estamos dando gracias a Dios. Estamos dando gracias a Dios. Y el mayor ejemplo de gratitud, amados hermanos, se llama Jesucristo. El mayor ejemplo de gratitud se llama Jesucristo. Dice
Lucas, su capítulo 10, versículo 21. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Gloria a Dios. Hermanos, cuando Jesús dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, eso es gratitud. Eso es gratitud, porque está agradecido. Y eso es lo que Dios quiere con todos y cada uno de nosotros, que seamos hijos agradecidos. Ya estamos casi concluyendo, hermanos. Viendo las cualidades y características tanto del hijo agradecido como del hijo desagradecido, nos queda una pregunta. ¿Por qué ser hijos agradecidos con Dios? Lo primero es: al que le conviene es a usted y a mí también. Eso no se negocia. Entonces, el Salmo 28, versículo 7, dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué ser un hijo agradecido? Porque Dios nos da la fuerza que necesitamos en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dolor. Dios está ahí fortaleciéndonos, ayudándonos, hermanos. ¿Vale la pena ser o no ser hijos agradecidos? Claro que sí, hermanos, vale la pena. Y es por eso que Dios espera que seamos hijos agradecidos, hermanos. Dios quiere que seamos hijos agradecidos. Quiero leer un versículo brevemente, ya que por causa del tiempo, y es Oseas, su capítulo 11, versículo 1 al 3. ¿Se acuerdan que estudiamos aquí el libro de Oseas? Sí, hermanos, Oseas, su capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumeríos. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Gloria al Señor. Hermanos, desde que nosotros nacemos espiritualmente y aún físicamente, el Señor está con nosotros. El Señor nos lleva de la mano, nos guía. Él es nuestro guía. Entonces, hay que estar agradecidos con Él. Hay que estar agradecidos, hermanos. ¿Por qué ser hijos agradecidos? Porque Él es nuestro escudo protector, dice el Salmo 28 también. Y nos da un reino inconmovible, como dice Hebreos 12, 28, que también lo leímos. ¿Cómo no estar agradecido con un Dios así? Díganme.
¿por qué más hay que estar agradecido con Dios? Porque nos amó de tal manera que nadie más lo va a hacer. Envió a su único hijo a morir por nosotros. Eso no es motivo para estar agradecidos con Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, hoy es el momento de que usted verdaderamente sea un hijo agradecido. Nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, según 1 Corintios 15, 57. Y como el hijo pródigo, para aquellos que están apartados del Señor, el hijo agradecido vuelve a casa. El hijo agradecido vuelve a los brazos del Señor. Entonces, hermanos, tenemos todos los motivos del mundo para ser hijos agradecidos. Y si nos vamos por la parte física, el Señor nos da todo. Nos da nuestros hijos, nuestros familiares, todo, hermano, trabajo, todo nos lo da el Señor. Así que hay que estar agradecidos con nuestro Dios. Hermanos, es cierto que todos hemos sido agradecidos con nuestros padres en algún momento de nuestra vida, como les decía. Pero no debemos agradecerles solamente algunas veces, sino por siempre, hermanos. Por siempre, honrando a nuestros padres. Honrando a nuestros padres. Porque sean malos o sean buenos, esos son lo que Dios nos dio. Eso fueron lo que Dios nos dio. Así que si hay algún hijo también que está o que no está bien con sus padres, también esta noche le decimos, hijos, reconciliados con sus padres y sobre todo reconciliados con Dios. Recordemos las cualidades o características del hijo agradecido, hermanos, y también del desagradecido. ¿En cuál posición estás tú? Una pregunta. ¿En cuál posición estás tú? Amigos que nos visitan en esta noche, el Señor te espera. El Señor te espera con los brazos abiertos. Y el mejor acto de agradecimiento que tú puedes hacer es entregarle tu vida a Cristo y vivir para Él. Apartado del pecado, apartado del mal, sirviendo al Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Paz de Cristo. Qué hermosa será la mañana del domingo.